Amados hermanos, señores que nos siguen a través de las redes sociales, tengan muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante que lo hemos titulado Yo y el Padre, uno somos. Pero el trasfondo es que el sábado último tratamos el tema la veracidad de las Escrituras. Me refiero a las Sagradas Escrituras, la Biblia, tema que fue tratado por nuestro hermano Josué. Y se habló sobre las diversas traducciones desde que apareció la imprenta con Gutenberg y ediciones hechas por adventistas, por mormones y los testigos de Jehová, quienes pues a saber tienen sus propias escrituras. Esta noche, en este panel, mis hermanos, tocaremos lo concerniente a los testigos de Jehová, quienes se consideran pues a sí mismos una restitución del cristianismo primitivo, creencia que se basa en su entendimiento de la Biblia, preferentemente de su traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras. La autoría ya lo conocemos, de Frank Russell, y según los testigos pues de Jehová, la fuente única de sus creencias y conducta es la Biblia, entre comillas diríamos, ¿no? De la que utilizan ellos, bueno, para su sustento, la traducción propia del Nuevo Mundo, que data de los años 50 a 61, que fue escrita al inglés, traducida luego a otras lenguas, que a su entender sigue textualmente los originales hebreos y griegos. A su entender, digo. Repito, nuestro tema de hoy lo hemos titulado Yo y el Padre, uno somos. En efecto, hermanos, yo creo fielmente, como buen creyente, que al respecto, Juan capítulo 10, verso 30, dice, yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre, uno somos. En las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, el Señor Jesucristo va demostrando la unidad que son o es con el Padre. Pero como una cita, pues, no hace una doctrina, vamos a remitirnos a la Biblia para demostrarlo. Es como que una golondrina no hace un verano, ¿no? Si abrimos la palabra de Dios en los Salmos, capítulo 23, verso 1, vamos a encontrar el texto que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si vamos a Juan capítulo 10, versos 11 al 14, el Señor Jesucristo nos habla y nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si vamos al Antiguo Testamento, capítulo 34, verso 11, dice la palabra, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo, perdón, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Aquí el término pastor es un título y lo tiene Jehová y lo tiene Cristo. No es que existan dos pastores, sino que es el mismo pastor. Por eso en Ezequiel, capítulo 34, verso 11, dice que él mismo vendrá. Y vino Cristo, pues, demostrando su unidad. Isaías, capítulo 6, verso 10, dice la palabra, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Si seguimos nosotros leyendo más versículos, más pasajes bíblicos, vamos a tener más asidero, ¿no? Juan, capítulo 12, versos 36 al 41, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales
delante de ellos no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías pues dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. De acuerdo a lo que nos dice Juan, Isaías vio la gloria de Cristo. Isaías capítulo 44, verso 6 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Dice la palabra, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Isaías, capítulo 48, verso 12, dice la palabra, óyeme Jacob, y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y Apocalipsis, capítulo 1, verso 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En esta cita, los testigos de Jehová manifiestan que es Jehová el que está hablando, porque según ellos solo Jehová es Dios Todopoderoso, mas no Cristo, ¿no? Que para ellos dicen solo es Dios poderoso. Pero Malaquías capítulo 3, verso 1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto al que deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11, versos 10 y 11, dice la palabra, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara su camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Malaquías capítulo 4, verso 5 nos dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Volviendo al Nuevo Testamento, Mateo 11, capítulo verso 14, nos dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mateo capítulo 17, versos 10 al 13. Dos discípulos preguntaron entonces a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y el Señor Jesucristo contestó, es cierto que Elías viene primero, pero yo les digo que ya vino y que ellos no lo reconocieron. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Isaías 43, Isaías 40, verso 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, endereza la calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan capítulo 1, verso 22-23 dice, Juan les contestó, yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Entonces, de estas citas que hemos leído, entendemos que Jehová antes de venir enviará un mensajero y se cumple al venir Cristo. Y el mensajero Juan el Bautista en otra manifestación más de Dios. Isaías 45, 23. Dice la palabra, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y si vamos al Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 14, verso 11, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí
se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Si no nos basta esto, nombrémosles pues Filipenses capítulo 2, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo en la tierra. Los testigos de Jehová leen Isaías capítulo 9, verso 6, para manifestar los títulos que tiene el Hijo, dando énfasis que el Hijo es Dios fuerte. Pero parece que no han leído pues Deuteronomio, y esto lo menciono nada más, Deuteronomio 10, 17, Nehemías 9, 32, Salmos 24, 8, Isaías capítulo 10, versos 20, 21, Jeremías 30, 18, en los cuales manifiestan a Jehová como Dios fuerte, como Dios grande, pero no dice todopoderoso. Entonces sería lógico pensar que en esta cita se refiere pues al Señor Jesucristo. Pero como nosotros por fe aceptamos la Trinidad, sabemos que Jehová y Cristo son la misma persona, son una sola persona. Para terminar, voy a citar Isaías 9:6. ¿Qué dice la palabra? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Deuteronomio capítulo 10, verso 17 dice, porque Yahvé, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Nehemías capítulo 9, verso 32 nos dice, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia. Es decir, otro hecho pues muy importante es que el Señor Jesucristo se hacía igual a Dios Padre cuando estaba entre los judíos, y es por eso que los judíos procuraban matarlo. Si Jesús no fuese Dios mismo al hacerse igual a Dios Padre, estaría cometiendo un pecado grande, y esto es falso, porque el Padre y el Hijo son uno. Esto pues no podían entender los judíos, y ahora tampoco, hasta ahora tampoco, los testigos de Jehová lo entienden. Pero si leemos Juan 5, 17 y 18, vamos a ver que Jesús responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo pues quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Particularmente aquí termino para entenderlo vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, tengámoslo siempre presente, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esto por don de Dios. Esto es unos apuntes que he cogido que verdaderamente son para tratarlos con estos personajes a quien verdaderamente no deberíamos recibirlos, como dice la palabra en segunda de Juan, ¿no? ¿Qué dice? Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿A qué se refiere? Cualquiera que se extravía, dice el contexto, y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Le doy paso a nuestro hermano Jorge Palma. Bueno, lo que podemos también anotar es que este grupo que aparece
parece como que resucitara una enseñanza que ya se traía desde los primeros siglos del cristianismo. Fue un tal Arrio el que insistía de que el Señor Jesucristo era cierto, era el Hijo de Dios, pero no era Dios. Bueno, este asunto causó mucha, por supuesto, cristianos que conocían al Señor y su palabra, enfrentaron esto, ¿no? Eh, Finalmente, pues, aunque no fue el medio adecuado, pero al fin entendemos que Dios dispuso que así fuera. Constantino, ¿no? Conocemos nosotros quién fue Constantino, ¿no? En los primeros días de la iglesia. Él determinó de que en un concilio se dispusiera lo que decía este tal Arrio. ¿Qué decía Arrio? Pues el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, pero no era Dios, y que era un ser creado, ¿no? Que en algún momento fue creado por Dios. Hoy día los testigos mantienen la misma postura. Ellos dicen que el Señor Jesucristo es creado por Dios en algún momento. Segundo, de que eh, Él es nada menos que el ángel Miguel, ¿no? Y bueno, eso determina, ¿no? Y tiene una serie de cosas terribles en cuanto a la persona del Señor, ¿no? Que cuando vino aquí a este mundo, Él en realidad vino, recién asume su condición de Cristo, y cuando Él muere, inclusive se dice que no resucitó en verdad, ¿no? Sino en realidad fue una apariencia de resurrección, ¿no? Que subió como en gases, ¿no? Terrible lo que ellos dicen. Esto es en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, y esto es fundamental, ¿no? Por supuesto que es posible ver otros errores, ¿no? De ellos, y también son errores tremendos, ¿no? Porque ellos actualmente lo que están negando es que, bueno, ellos niegan no solamente la deidad del Señor Jesucristo, o sea, que Él es Dios, sino niegan la personalidad del Espíritu Santo. Niegan que el Espíritu Santo es una persona. Niegan que esta persona es Dios. Y con esto también niegan, de paso, el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la que, como vamos a ver, siempre ha velado porque su palabra eh, deba ser mantenida como se dio al principio, ¿no? Niegan también la resurrección del Señor Jesucristo, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces, como dijo el apóstol Pablo, si no hay resurrección, vana es nuestra esperanza, ¿no? Y para ellos, ¿qué cristianismo es el que ellos promueven? Niegan, y esto también va con un error más tremendo, niegan que la redención del cristiano es una obra consumada. Dice que nadie puede asegurar que es salvo. Eso va a verse allá cuando empiece el milenio. Eh, va a haber el juez, el Señor Jesucristo, va a ver quién queda y quién se va, ¿no? Entonces ahí se verá, dice. Mientras tanto, ellos manifiestan de que por lo menos aquí debemos ser fieles, siguiendo la institución que ellos llaman pues el Salón del Reino, la Watchtower, etcétera, ¿no? Que ha tomado diferentes nombres, y una manera de ser fiel es siendo fiel a sus ordenanzas que tienen creadas por él y aumentadas siempre, constantemente. Una de estas cosas es que, bueno, el testigo de Jehová, así se llaman, lamentablemente toman el nombre del Señor, eh, es que, bueno, deben ser fieles la enseñanza de ellos, un libro, su literatura, cuando una persona quiere salirse de ellos. En realidad hay tantas cosas que se hacen contra ella, ¿no? Una de las cosas que ellos dicen, bueno, ellos dicen que
El que es de ellos no debe prestar servicio militar, no debe tener saludo a la bandera, ¿no? No debe estar en ciertas reuniones ni de cumpleaños. Bueno, tampoco debe asociarse con personas que no son como ellos, de una misma, ¿no? Porque eso sería como una negación de su fe. Y ustedes conocen bien lo que dicen, ¿no? Que no se puede hacer transfusiones de sangre, ¿no? Y así una serie de errores que ellos propugnan, ¿no? En realidad, tal como nace este grupo, nace de una manera muy accidentada y mala, ¿no? No voy a mencionar la historia de este tal Rason, pero él, de una manera que no es regular, inició este grupo. ¿Qué cosa dice él respecto a la Biblia? Él dice que la Biblia, tal como está, necesita primeramente ser retraducida. Y así pues, lo que él hace no es una traducción, es una corrección. Corrige las cosas a su manera. Corrige partes, corrige entre comillas, cosas que no convienen a su pensamiento de la Biblia. Y una de las cosas que mayormente él corrige es cosas en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Cada vez que encuentra un versículo que habla que el Señor Jesucristo es Dios, le da otra forma de tal manera que no aparezca así. Algunos que conocen lo que es traducción dicen esto no es traducción. Simplemente ha hecho una tergiversación de las escrituras. Aquí queda un pensamiento para ellos. Según ellos, Dios se equivocó, porque recién en el año que ellos aparecen, en el año que se funda el grupo Los Testigos de Jehová, recién el mundo pudo tener una Biblia que fue correcta. El pensamiento es el siguiente. Entonces quiere decir que Dios se equivocó. No pudo dar una Biblia correcta al mundo. ¿Y qué dirán entonces los pecadores el día que Dios los llame a juicio? Dirán, bueno, Dios, tú no pudiste darnos una Biblia correcta, porque mira, vino recién en el año que aparecen los testigos y esta es la Biblia correcta. Y una de las cosas que dicen es que el Señor Jesucristo no es Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo no es ninguna persona, que no hay infierno, ¿no? Que la salvación no es segura, ¿no? Y así que la salvación no se consigue solamente por fe, sino por obras, porque eso es lo que están propugnando, ¿no? Entonces, le dirán, Dios, tú te equivocaste porque no pudiste darnos una Biblia. Recién vienen los testigos y recién sacan a luz la verdadera Biblia. Pregunta, ¿esto es razonable? ¿Que Dios se haya equivocado? Bueno, ¿cómo no lo van a hacer si ellos niegan la personalidad del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es la persona de Dios que Él prometió. El Señor Jesucristo dijo que cuando Él viniera, nos guiaría a toda la verdad. El Señor siempre ha estado velando porque su palabra llegue al mundo. La semilla es buena, más bien el terreno que lo recibe no es bueno. Gracias a Dios porque hay un terreno bueno de los que reciben su palabra. Pero Dios ha velado siempre. Dice que Él vela por la ciencia. En el libro de Apocalipsis podemos ver cómo Él se pasea entre las iglesias, las oculta, las revisa, las aprueba y desaprueba cosas. Y Él siempre está detrás de su palabra, ¿no? Aunque algunos no quieren admitirlo, pero en el tiempo que Lutero aparece, Dios cuando llegó el momento hizo una corrección, sacó a luz lo que estaba escondido. No es que no existía. Sacó a luz lo que estaba allá, ¿no? E hizo que se dieran cuenta que eso estaba allí, ¿no? Dios se preocupa porque las escrituras lleguen a las manos de los hombres de la manera pura y correcta. Las traducciones que hay son, como hemos visto ya en reuniones pasadas, son generalmente correctas, ¿no? Excepto algunas Biblias como, bueno, la traducción del Nuevo Mundo, que no es Biblia, y algunas que en estos días parecen desviarse, ¿no? Pero generalmente las Biblias que han habido han sido buenas, ¿no? Entonces, esas traducciones han sido buenas y Dios ha velado porque esto llegue a las manos de los hombres, ¿no? Y los hombres no tengan excusa en cuanto a la Biblia, ¿no? Bueno, estamos mencionando aquí estos puntos donde ellos,
todo ha caído en un sistema de errores, ¿no? Ellos niegan también que exista un castigo eterno para las almas, que no hay infierno, que el hombre cuando muere, pues, que ya no tiene conciencia de nada y que van a resucitar un día para dar cuenta de lo que han hecho, ¿no? Pero actualmente no hay ese estado intermedio, no existe nada de eso. Bueno, una de las cosas que el mundo puede verlo, no solamente los creyentes, es sus profecías fallidas, profecías que fueron constantemente eh, anunciándose y no pasó nada, ¿no? Hay profecías diversas que hicieron en diferentes tiempos, ¿no? Y no sucedió nada. En 1914, ¿no? En 1929, profecías que ellos anunciaban que el fin del mundo vendría, pero no pasó nada, ¿no? Ellos dicen que finalmente que el 1914 el Señor sí vino, trataron de arreglar, pero que está en un estado, en otro tipo de venida, ¿no? Entonces ellos tratan de arreglar siempre las cosas. Constantemente fallaron en su profecía. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y realmente no les ha amanecido la luz a estas personas. Entonces, yo quería, para después podía anotar otras cosas, simplemente esto. El Señor Jesucristo, aunque ellos tapan versículos, los borran, como decir, y le dan otro sentido. Sin embargo, no puede taparse el sol con un dedo. Sí, porque si uno quiere con su misma Biblia mostrarles de que no pueden tapar las cosas que están escritas, uno puede darse cuenta de que realmente ellos no pueden tapar otros versículos donde se manifiesta la persona del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? Por mencionar aquí algunos, el Señor Jesucristo dijo un día, yo soy la luz del mundo, el que me ama, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Él dice que Él se presenta como luz a las personas. Él manifiesta que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿No? Entonces, si Jehová se presenta como luz y el Nuevo Testamento evidencia que la luz del mundo que vino al Señor Cristo, ¿no? Es la misma persona de Dios. Aquí vemos un versículo, ¿no? Nos dice en otro versículo que el Señor Jesucristo, vamos a ver aquí, hermanos, ustedes pueden ver en Jeremías 15:16, perdone que aquí le tenga que usar la misma Biblia. En Jeremías 15:16 nos dice así su palabra. Nos dice aquí, les voy a leer, dice así. Jeremías 15:16 dice, aquí le leo, perdón. Nos dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Tu palabra. Y el Señor dijo que el que oye mi palabra y crea el que me ha enviado, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa palabra es la palabra que en el Antiguo Testamento dice, tu palabra, dice Jeremías, refiriéndose a Dios. Entonces, es la palabra de Dios, es la palabra de Jesús. Citas indirectas que ellos no pueden borrarlo, pero ahí están. Así que si un testigo viene y nos quiere taponear versículos que a propósito lo han borrado, hay muchas referencias que no pudieron o no se dieron cuenta que refieren de la deidad del Señor Jesucristo, ¿no?
El Señor Jesucristo dijo que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tiempo, Pero el Señor Jorge. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y todos conocemos que Jehová se adjudica el título naturalmente. Yo soy el buen pastor, ¿no? Ahí Jehová es mi pastor, ¿no? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Él es el buen pastor del Antiguo Testamento, el buen pastor del Nuevo Testamento. Como nos ha mencionado, entiendo, nuestro hermano Renan, al Señor Jesucristo se le rinde adoración en el Nuevo Testamento. Repetidas veces se le ve a personas adorándole. Ahí le vemos al ciego, al que fue ciego adorando al Señor. Se le ve también en otras partes referidas a este aspecto, se le ve rindiéndole adoración, ¿no? El mismo ángel en Apocalipsis le dice a Juan, Juan el apóstol, que no adore a Dios, porque el Señor dijo también que solamente a Dios se le debe adorar. Sin embargo, el Señor Jesucristo, Él recibía la adoración. Entonces, mostrando que Él es la persona que descendió a este mundo, ¿no? Para mostrarnos que Él es el Dios prometido, ¿no? Bueno, y así podemos ver en diferentes partes, nos dice que no debemos confiar en el ser humano, porque maldito es el varón que confía en el hombre. Y el Señor dijo, ustedes creen en mí, pues que creen en Dios, crean también en mí. Entonces debemos poner nuestra confianza en Él. Bueno, hay versículos que ellos no pueden, no pueden borrar toda la Biblia, pero ahí están, ¿no? Hermano, entonces vamos a dar un momento nada más con esto, Sí, gracias. para después podemos seguir, pero hasta aquí nomás por el Así momento. será. Las gracias, hermano. Vamos a Gracias. darle su tiempo a Josué. Josué, Bueno, gracias, adelante. gracias. Muy buenas noches. Bueno, estamos en este tema tan interesante, de, ya que muchas veces hemos sido visitados eh, por insistencia a nuestras casas, ¿no? Estamos viendo a este grupo de testigos de Jehová, no solamente dentro de nuestra vecindad, sino cuando uno va a otros lugares, a otras ciudades latinoamericanas o por ejemplo, en España, siempre están en los lugares estratégicos exhibiendo los libros, ¿no? Relacionados a la atalaya y muchos otros. Pero es importante que puntualicemos, ¿no? Cómo es que surge esto, sobre todo que la traducción del Nuevo Mundo, del que ya habló el hermano Jorge, es definida por la organización auspiciadora de los Testigos de Jehová, ¿no? La sociedad Watch Tower o Atalaya, para poder eh, poner nuestra atención en la sociedad Atalaya como una traducción de las Sagradas Escrituras hecha directamente del hebreo, arameo y griego al inglés moderno, por un comité de testigos ungidos de Jehová, entre comillas. La traducción, entonces, Nuevo Mundo es la obra anónima del comité de la traducción de la Biblia de Nuevo Mundo. Los testigos de Jehová afirman que el anonimato se preserva para que el crédito de la obra sea para Dios. Por supuesto, esto tiene el beneficio añadido de proteger a los traductores de cualquier responsabilidad por sus errores e impida que eruditos verdaderos comprueben sus credenciales académicas de estas personas que conforman el comité de testigos ungidos de Jehová. Este comité cambió las escrituras, ¿no? De diferentes maneras. Estas, por ejemplo, traduce el término griego stauros, que es la cruz, como madero de tortura, porque los testigos de Jehová no creen que Jesucristo fue crucificado en una cruz. La traducción Nuevo Mundo no traduce la palabra hebrea Seol o las palabras griegas
Hades, Gehenna y Tártaro, como infierno, porque el testigo de Jehová no cree en el infierno. La traducción Nuevo Mundo da la traducción presencia en vez de venida para la palabra griega parousia, porque los testigos de Jehová creen que Jesucristo ya ha regresado, como dijo hermano Jorge, a principios de 1900. En Colosenses 1:16 dice la palabra, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En cambio, esta traducción Nuevo Mundo inserta la palabra otras, a pesar de ser totalmente ausente del texto griego original. Esto lo hace para dar la opinión de que todas las otras cosas fueron creadas por Jesucristo, en lugar de lo que dice el texto. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Esto es para corresponder con su creencia de que Jesucristo es un ser creado, lo cual cree porque niegan pues la Trinidad, ¿no? La base del cristianismo. Cuando vemos Juan 1:1, ¿no? Es la más conocida de todas las perversiones de esta traducción, Nuevo Mundo. Mientras que el texto griego original dice la palabra era Dios, esta traducción Nuevo Mundo lo traduce la palabra era un Dios con minúscula. La traducción Nuevo Mundo, entonces, es una perversión, no una versión de la Biblia definitivamente. No es una versión válida de la palabra de Dios. Hay pequeñas diferencias entre todas las traducciones principales de la Biblia. Ninguna traducción es una traducción perfecta, porque nuestro idioma, por ejemplo, el castellano, el español, es dinámico, es cambiante, ¿no? Y muchas veces las traducciones, por ejemplo, el de Reina Valera del año 60, tiene que actualizarse, aunque muchos hermanos, para evitar confusiones, prefieren la traducción de nuevo de 1960, ¿no? Aunque otros traductores de la Biblia cometen errores menores en la traducción del texto hebreo y griego, es lo que señala, digamos, los estudios de ciencias bíblicas. La traducción Nuevo Mundo intencionalmente cambia la traducción del texto para que se ajuste a la teología de los testigos de Jehová. Ahora, ¿quiénes son entonces estos señores, ¿no? Los testigos de Jehová? ¿Y cuáles son sus creencias? Un poquito haciendo la historia. 1870 iniciaron esta secta en Pensilvania, en los Estados Unidos, como un estudio bíblico iniciado por Charles Taze Russell, quien nombró a su grupo Millennial Dawn Bible Study, estudio bíblico del amanecer milenial. Y aquellos que lo siguieron fueron llamados estudiantes de la Biblia. Este señor Russell comenzó a escribir una serie de libros a los que llamó el amanecer milenial y que se extendieron hasta 6 volúmenes antes de su muerte, cuyo contenido lo siguen hasta hoy. Ahora, después, en 1886, fue fundada la Sociedad Bíblica de la Atalaya y rápidamente se convirtió en el vehículo a través del cual este movimiento, el amanecer milenial, comenzó a compartir sus opiniones a otros. El grupo fue conocido despectivamente como los russellistas. Ahora, ya en el siglo pasado, 1917, después de la muerte de Russell, el juez de Pensilvania, J.F. Rutherford, amigo y sucesor de Russell, escribió el 7º y último volumen de la serie Amanecer Milenial, El Misterio Finalizado. En ese fue también la organización digamos, se dividió. O sea, estaban los primeros seguidores de Russell con este juez, Rutherford, ¿no? Entonces ya hubieron 2 grupos. Y los que tenemos actualmente, los testigos de Jehová, son básicamente los seguidores del juez, ¿no? De Rutherford. Ahora, ¿en qué creen los testigos de Jehová?
ya se habló bastante, pero quisiera redondear básicamente los aspectos más digamos, relevantes, ¿no? Un minucioso escrutinio de su posición doctrinal en temas como la deidad de Jesús, la salvación, la Trinidad, el Espíritu Santo, la expiación, etcétera, demuestra más allá de toda duda que ellos no se ajustan a una posición cristiana ortodoxa sobre estos temas. Creen que Jesús es el arcángel Miguel, el más alto ser creado. Esto contradice mucho con las escrituras, las cuales declaran que Jesús es Dios, ¿no? Podemos ver en Juan 1:1, Juan 1:14, Juan 1:8-58, Juan 10 también al 30. Creen que la salvación se obtiene mediante una combinación de fe, buenas obras y obediencia. Y ciertamente he visto que cuanto más atalayas, revistas atalayas se venda, estarán asegurando su salvación. Esto contradice de manera innumerable, ¿no? Innumerables veces a las escrituras, las cuales declaran que la salvación se recibe por medio de la fe, como nos dice Juan 3:16. Rechazan la Trinidad, creyendo que Jesús fue un ser creado y que el Espíritu Santo es esencialmente el poder de Dios, ¿no? Niegan eso, niegan que, creen que el Espíritu Santo es una energía impersonal, rechazan el concepto de la expiación sustitutiva de Cristo, lo que Él ha hecho en la cruz por nuestros pecados, y se aferran a la teoría del rescate, diciendo que la muerte de Jesús fue un pago de rescate por el pecado de Adán. Así es como ellos justifican esa muerte de Cristo. ¿Cómo entonces justifican los testigos de Jehová esas doctrinas antibíblicas? Ellos argumentan que a través de los siglos la iglesia ha corrompido la Biblia. Ellos han retraducido la Biblia en lo que ellos llaman la traducción Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Esta sociedad bíblica de Atalaya alteró entonces el texto original de la Biblia para lograr que encajen sus falsas doctrinas en vez de basar sus creencias en la que la Biblia enseña. Esta traducción Nuevo Mundo ha pasado por numerosas ediciones en la medida que los testigos de Jehová descubren más y más escrituras que contradicen sus doctrinas. Entonces, el Atalaya basa sus creencias y doctrinas en los originales y expandidas enseñanzas de Charles Russell, aquel juez Joseph Franklin Rutherford, y sus sucesores. El cuerpo gobernante de la Sociedad Bíblica del Atalaya es el único grupo en su organización que afirman tener la autoridad para interpretar la escritura. O sea, se cierra. En otras palabras, lo que el cuerpo gobernante dice concerniente a cualquier pasaje de la escritura es visto como la última palabra. Así que el pensamiento independiente es fuertemente desechado. Esto es en directa oposición a la exhortación del apóstol Pablo, que cuando dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad, que estudie y se muestre probado ante Dios, como un obrero que no sea avergonzado, nos dice, ¿verdad? Que utiliza correctamente la palabra de Dios. Esta exhortación encontrada es una clara instrucción de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de los cristianos, los hijos del cuerpo de Cristo, que sean como los cristianos de Berea, que investiguen en las escrituras diariamente, ¿no? Para ver si las cosas que les son enseñadas coinciden con la palabra de Dios, ¿no? Ahora, en tanto que los testigos de Jehová deben ser admirados por sus esfuerzos, casi los esfuerzos evangelísticos, ¿no? Entre comillas, porque qué tal esfuerzo, qué tal disciplina para estar, digamos, temprano recorriendo casa por casa. Probablemente no existe un grupo religioso que sea más fiel que los testigos de Jehová en esparcir su mensaje. Desgraciadamente el mensaje está lleno de decepcionantes distorsiones y falsa doctrina. Que Dios abra los ojos de los testigos de Jehová a la verdad del evangelio y a la verdad de las enseñanzas de la palabra de Dios. Finalmente, ¿cómo se puede empezar a dar testimonio a un testigo de Jehová?
Solo hay un lugar para comenzar con la persona de Cristo Jesús, cuya deidad es el fundamento del cristianismo. Los testigos de Jehová no pueden comprender el significado de la muerte de Jesús y por qué deben nacer de nuevo para que sus pecados sean perdonados. Antes de que pueda poner toda su confianza en la obra consumada de Cristo Jesús, tienen que entender que no son salvos. Es decir, que actualmente están perdidos en sus pecados. Los testigos de Jehová no tienen la seguridad de la salvación, que es el don del Espíritu Santo, para los que pertenecemos al Padre por medio de Cristo Jesús. Como nos dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La total deidad de Jesucristo solo les puede ser revelada por el Espíritu Santo, a quien relegan a la condición de mercancía como si fuera electricidad. Para los testigos de Jehová, el Espíritu Santo es una cosa, no una persona. El testimonio de los testigos, a estos testigos de Jehová, podemos hacerlo en amor cristiano y con compasión, requiere mucha paciencia, mucha paciencia. Recordemos, ellos han sido engañados y creen en un evangelio falso. Sin embargo, muchos tienen un amor genuino por Dios y son totalmente sinceros en sus creencias. Pero como dice la palabra, hay caminos que al hombre parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. No tengamos miedo de ellos. En 1 Juan 4:17, 19 dicen, esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso nos dice 1 Juan 4:17, 19. En esto se ha perfeccionado el amor, ¿verdad? Pero tenemos que hacerles saber cómo se preocupan ellos por su salvación eterna. Podemos discutir asuntos espirituales con ellos, pero no permitemos que lleven a cabo lo que ellos describen como un estudio bíblico. Utilizan el atalaya como literatura, ¿no? Hay que tener entonces en cuenta que no leerán ninguna literatura que no sea atalaya ni asistirán a un servicio religioso. Dicen que solo aceptarán lo que dice la Biblia, pero su traducción Nuevo Mundo ha sido alterada para reflejar su teología y muchos versículos del Nuevo Testamento que señalan la deidad completa de Cristo Jesús han sido cambiados para apoyar su punto de vista de que solo se le puede atribuir una deidad parcial. Ellos siempre se sorprenden conocer a personas que aman al Señor, que muestren el fruto del Espíritu y que utilizamos la Biblia como base de nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Digámosle la verdad con amor, como dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dirijamos toda nuestra convicción, nuestra conversación, nuestro diálogo a la persona de Cristo Jesús y a la necesidad de poner una fe total en lo que Él ha hecho. No permitamos que nos lleven por el camino que ellos desean que tomemos, es decir, que consideremos cómo podremos sobrevivir al Armagedón para vivir en una tierra paradisíaca. Esto no es el evangelio, sobre todo oremos por ellos, mis queridos. Amén. Las gracias, hermano. Damos paso a nuestro hermano Pascual. ¿Estás con tu micrófono apagado, Pascual? Ajá. Gracias, hermanos. Sí. Continuaré, hermanos, con la cita de esta noche clave de Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Grande cita que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo declara con sus labios propios textualmente que Él es Dios, ¿no?
en que nuestro Señor Jesucristo y su Padre no son la misma persona, pero uno en su esencia y naturaleza divina. Por lo que nuestro Señor Jesucristo no es tan solo el buen maestro, es Dios. Esta afirmación, sin lugar a dudas, causó malestar, ira, envidia a los líderes religiosos que deseaban darle muerte por sus leyes, que decían que cualquiera que afirmara ser Dios blasfemaba y debía ser muerto conforme a la palabra, apedreado. En Levítico 24:16 también cita que los que blasfemaban, hablar mal del Señor, mal de Dios, debían ser también castigados, ¿no? Bien, entonces esta cita es bastante afirmativo acerca de la deidad del Señor Jesucristo y el Padre como unos. Citaremos el verso también del libro de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, donde dice las escrituras: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos aquí, aquel verbo era con Dios. Entonces el verbo es la viva evidencia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Y dice, y el verbo era Dios. No dice arcángel u otras nominaciones, sino el verbo, la palabra. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nuestro Señor Jesucristo no fue criado, era una persona divina que ya existía en la eternidad. En el día de reposo, aquí las escrituras dicen, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces vemos aquí la honra del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, y la honra al Padre. Vemos acá a nuestro Señor de humillación a exaltación, para gloria de Dios Padre.
acaba de citar nuestro hermano Renan en Filipenses 2, del 9 al 11, esta exaltación del Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Otra cita tenemos: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan, capítulo 5, verso 17 al 24, ¿no? Entonces, aquí Dios sustenta en su bondad, en su gracia, aún en el día de reposo, que la naturaleza no caiga en caos, en crisis, y el pecado mismo se apodere del mundo. Dios, aún en el día de reposo, no dejó de hacer, aún hasta hoy en día, no deja de cuidar a su pueblo, haciendo el bien. Ellos nos anima a no dejar pasar por alto en entregar la buena noticia del Evangelio cuando uno acepta al Señor Jesucristo como su único y seguro Salvador. Como indica su palabra en 2 Corintios, nuevas criaturas, nuevo Hijo de Dios. El Señor Jesucristo se identifica con Dios, su Padre, dejando así asentado ser Dios. Con Jesús no hay la opción de creer en Dios sin creer en el Hijo de Dios, conforme al libro de Juan, capítulo 5, 23, de la unidad de Dios. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan, capítulo 14, versos 8 al 10. Nuestro Señor Jesucristo le dijo aquí a Felipe: si quieres conocer al Padre, me has conocido a mí. El amor, las bendiciones del Padre, lo encuentras en mí. Jesús es la imagen visible y tangible del Dios invisible. La búsqueda del Dios verdadero y de la realidad está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios, habiendo en otro tiempo hablado, ahora en este tiempo, por su Hijo, heredero de todo, resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia divina. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1, 15. Entonces, hay otra cita que tenemos acerca de, en el libro de Lucas, capítulo 22, 42, dice sobre la voluntad humana y la voluntad divina de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así. Lucas 22, 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza y voluntad humana, ora en obediencia y dependencia, sujeción a la voluntad divina del Dios Padre. Tenía el espíritu humano, pero sin pecado alguno, y también tuvo el espíritu mismo del Señor Jesús, el Espíritu Santo. En Lucas 2:52, la mente humana de Jesús crecía en sabiduría, y su mente divina
omnisciente que tenía desde el principio de la eternidad, se manifestaba a los hombres. Su palabra en el libro de Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay otra cita en el libro de Marcos, capítulo 1, versos 10 y 11, dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos, capítulo 1, versos 10 y 11. Entonces aquí se refiere al bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y donde podemos apreciar las tres personas divinas en unidad, en una sola persona divina. Dios, ¿no? Dios trino. Luego dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Libro de Juan, capítulo 17, verso 8. Aquí vemos la oración de nuestro Señor Jesucristo por los suyos, primeramente por sus discípulos, ¿no? Y también por los que han de creer en nuestro Señor, por las palabras predicadas. Sigue la cita, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Libro Juan, capítulo 17, verso 20 al 23. Nuestro Señor Jesucristo pidió la unidad, como nos pide actualmente también entre los creyentes, entre los suyos, basada todo ello en la unión que nuestro Señor tenía con el Padre. Por ello los creyentes debemos vivir en unión con Dios, cada creyente cual pámpano unido a la vid verdadera, y esta unión con el resto de los pámpanos, los hermanos creyentes. Para finalizar, leeré el versículo, el libro de Tito, capítulo 2, verso 11 al 14. Dice la palabra de Dios: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí vemos la enseñanza de la sana doctrina. Y lo que estamos viendo, los documentos o revistas falsos de Atalaya, entre otras revistas que conducen desviadamente la sana doctrina de la palabra de Dios, donde los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, fueron los testigos presenciales que ellos vivieron con nuestro Señor Jesús a su lado. Nosotros tenemos el registro de las escrituras de Dios, todo ello actualmente, gozamos de ello por nuestro Señor.
¿Por qué? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Cómo no estar seguro más que vencedores que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro inmenso y grande pecado? Murió, más aún el que también resucitó. No es vana nuestra fe, que proclamamos su palabra, que el Señor nos da este momento para abrirlas y compartirles. Dice, el que además está a la diestra del Padre, está a su derecha. No es un lugar cualquiera, está a la diestra del Padre. Una honra, su majestad en las alturas. Y el que también intercede por nosotros. Porque dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2, capítulo 2, verso 5. Como dijera también el libro de Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No es, así como dijera nuestro hermano, que nuestro Señor Jesucristo es la luz, es la puerta. Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al cielo. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Bien, muchísimas gracias, hermano Pascual. Las gracias a todos mis hermanos, a José, a Jorge Palma, a Carlos Calderón. Yo creo que este tema, yo y el Padre uno somos, nos ha dado la oportunidad de mostrar al mundo, porque estamos en los ojos del mundo, ¿no? Modestamente, desde Ica, Perú, estamos en los ojos del mundo y tenemos la oportunidad de demostrar que las Sagradas Escrituras son inspiradas por el propio Dios, por el Espíritu Santo. Yo quiero cerrar este tema leyendo esta porción de Apocalipsis 22, 18 al 21, donde dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Jesús volverá para buscar a su pueblo, volverá para recompensar a sus siervos, volverá para castigar a los pecadores, volverá para juzgar al mundo, mis hermanos. El regreso de Cristo lo esperamos ya, ansiamos el regreso del Señor, nos preparamos para el regreso de Jesús, clamamos por el regreso de Jesús, amamos su regreso, amamos su venida y apuramos el retorno del Señor Jesucristo. El Señor bendiga sus palabras, las gracias a cada uno de nuestros seguidores. Hemos pasado la hora en el tratamiento de este importante tema como es yo y el Padre uno somos. Dios mediante estaremos el próximo sábado tratando otro tema similar de crecimiento espiritual. Será hasta la próxima.